El tema que vamos a presentar hoy es optimización. Es en realidad el tema de máximos y mínimos. Entonces, digamos, ¿a qué me estoy refiriendo con optimización? ¿Cómo? Me estoy refiriendo que si le doy una función tengo que encontrar... ¿Cuál es donde, el punto donde dice mejor, algo así? Sí, ajá. El valor máximo o el valor mínimo. Y algo que hace interesante estos problemas es que en algún momento, digamos, dado el contexto del problema, digamos, hay cantidades que uno sabe que uno quiere maximizar y otras cantidades que uno quiere minimizar. Entonces, por ejemplo, algo que a uno le interesa maximizar es, por ejemplo, maximizar el área. Buenos días, Cristian. Hola, Crista. O, digamos, maximizar la utilidad o la ganancia. Cuestiones que, digamos, posiblemente están interesados en minimizar es qué tanto material están utilizando para elaborar un producto. Digamos, también les interesan minimizar costos. Entonces, muchas veces en estos problemas los van a sentir como los problemas de extremos absolutos. Se encuentra el extremo absoluto de una función en un intervalo cerrado, pero generalmente nos vamos a estar encontrando en unos problemas o solo el máximo o solo el mínimo. Y digamos, ¿por qué no vamos a encontrar el otro valor? Porque no va a tener sentido, digamos, nadie está interesado en minimizar la utilidad o la ganancia, no es un problema que no tiene sentido. Entonces, lo interesante de los problemas de optimización es que vamos a estar con una función como f de x y la pregunta es, ¿qué utilizábamos para encontrar, digamos, los extremos relativos? Sí. Entonces, los extremos potenciales los encontramos cuando la derivada es igual a 0. Entonces, luego lo que vamos a hacer, y que esto es algo que nos va a ayudar y que generalmente esto va a pasar con los problemas de optimización, es que para comprobar si este extremo es máximo o es mínimo, vamos a utilizar la prueba de la segunda derivada, ¿sí? Cuando la derivada es continua, ¿qué sucede en la función? Bueno, ahí habría también otro número crítico, pero en los problemas de optimización va a ser muy raro que un extremo potencial ocurra cuando la derivada no existe. Entonces, digamos, voy a poner aquí que generalmente uno encuentra donde la derivada no existe, pero sí, no es muy realista un caso de una función que uno quiera, maximizar el área y luego aquí en este punto el área tiene una discontinuidad. Entonces, generalmente casi que todos los problemas de optimización solo se va a enfocar en cuando la derivada es igual a 0, y todavía vamos a limitar más los problemas, porque, digamos, ¿cómo puedo comprobar si una función tiene un máximo o un mínimo relativo? Buscando va de menos a más. Sí, podemos utilizar la prueba de la primera derivada, o hay otra prueba, digamos, la prueba de la segunda derivada. Entonces, lo bonito es que, como son problemas de optimización, generalmente los problemas de optimización vamos a tener dos casos. Digamos, ¿qué sucede si la segunda derivada es negativa? ¿Qué tipo de función tiene segunda derivada negativa? Y ¿cómo grafico una función cóncava hacia abajo? Sí, una n. Entonces, si aquí tengo un número crítico, este número crítico, ¿qué sería? Es un máximo. Entonces, lo bonito de estos problemas es que generalmente las funciones de optimización que uno va a construir van a ser funciones que son o cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Entonces, generalmente en estos problemas de optimización, el máximo absoluto y el máximo relativo van a ser el mismo, porque
si tienen un problema de maximización y lo grafican, posiblemente su gráfica tenga esta forma, una parábola o algo que va a tener casi que la forma de una parábola. Entonces varias veces solo van a tener un número crítico. Entonces si tienen un solo número crítico y la segunda derivada es negativa, aquí está garantizado de que van a tener un máximo absoluto y un máximo relativo, y son el mismo. Entonces esto es lo bonito de los problemas de la segunda derivada. Y hay otra de optimización, y hay otra cuestión más interesante, porque vamos, en algún momento la verificación de que si hay un máximo o un mínimo se vuelve un tanto rutinaria. Entonces generalmente en estos problemas, que si uno mira el contexto del problema, casi que uno puede anticiparse y decir, ah sí, de seguro que este número crítico que estoy encontrando o es un mínimo o es un máximo. Entonces estas funciones que uno va a estar maximizando son en cierta forma un poco más fáciles de graficar que cualquier otro tipo de función. Entonces ahorita lo que van a ver que lo más difícil de optimización no es su teoría, sino que les voy a dar un problema en palabras, y luego a partir del problema en palabras tienen que... Pero siempre va a ser sobre funciones. ¿Siempre va a ser sobre qué? Sobre puntos máximos. Ah, sí. Sí, hay otros casos donde el máximo o el mínimo pueden ocurrir en los extremos del intervalo, pero... esos problemas de las aristas de un tubo y de un puente que posiblemente no. Eso, porque estos problemas yo creo que necesitarían un curso que se llama investigación de operaciones. Entonces ahí sí tienen que lidiar con más variables. Entonces hay otro tipo de problema de optimización, y digamos es lo que motiva de que por qué tenemos un problema de optimización. Entonces generalmente digamos tenemos que maximizar o minimizar una función objetivo. Pero generalmente digamos cuando tienen un problema de máximos o mínimos tienen dos variables de dimensión. Por ejemplo el área tiene dos variables de decisión, pueden escoger qué tan largo es el terreno o qué tan ancho es. Si tienen un problema de utilidad, posiblemente tienen dos variables de decisión, el precio y la cantidad. Entonces la mejor forma de maximizar digamos la utilidad sería escoger el precio más alto posible y la cantidad más alta posible, pero generalmente con estos problemas de optimización donde uno tiene dos variables de decisión, si escogen más de una variable pueden escoger menos de la otra. Por ejemplo con el de la utilidad, si el precio del producto es muy caro, posiblemente el nivel de ventas va a disminuir, entonces no pueden escoger el precio más caro porque no van a vender nada, pero tampoco con tal de vender van a bajar el precio porque si no van a vender su producto a un precio muy bajo. Entonces uno tiene que un juego de que bueno, si uno sube en una variable de decisión, el valor de la otra variable de decisión baja, y esto generalmente se ve reflejado digamos por una restricción. Puede ser una restricción lineal o puede ser alguna otra restricción. Entonces aquí voy a poner digamos una función de restricción. Entonces lo interesante de estos problemas es que uno primero mira estos problemas y uno dice en qué se parece este a este otro. Entonces la idea es que como en realidad tienen una restricción, aquí no tienen dos variables de decisión, sino que en realidad solo tienen una, porque no es que puedan escoger de manera independiente cuánto X y cuánto Y quieren, sino que al final escoger un valor de X, el valor de Y tiene que satisfacer la restricción. Entonces aquí en realidad solo tienen una variable de decisión, y la idea de este problema es que la función de utilidad se vuelve como una función de una variable. Entonces si tienen estos problemas hay que reescribirlo, se reescriben como una función de una sola variable.
Y esto es lo que vamos a ver ahorita, cómo escribirlos como una función de una sola variable. Donde aquí la restricción ya va a estar incorporada, entonces o resuelvo para y o resuelvo para x, sustituyo la función de dos variables, luego me queda una función de una sola variable, y en este punto vuelvo a repetir el análisis de que cuando la derivada es igual a 0, y a calcular la segunda derivada. Entonces, esta es la idea. Entonces, como van a ver, el planteamiento es bastante similar a los problemas de trazados de curvas, pero el problema es que ahora ya no les estoy diciendo cuál es la función. Si les digo cuál es la función, estos problemas son mucho más fáciles. Entonces, aquí van a ver, digamos, dónde está la complicación de este problema. No sé si este es el mejor, tengo uno de la suma de unos números, pero vamos a empezar con uno difícil. Entonces, aquí la idea de este problema es lo siguiente, digamos, pueden ver que uno de los pasos que hay aquí es la lectura del problema, identificar cuál información es relevante y cuál información no es. Posiblemente, digamos, cuánto les cuesta. Todos estos costos en este problema son interesantes, y no sé si alguien de ustedes se animó a hacer alguno de los problemas que de optimización, o simplemente esperaron hasta el día de hoy. Bueno, lo bueno es que yo creo que hoy no vamos a poder terminar todos los problemas, los vamos a continuar mañana, pero sí sería bueno que los problemas que no terminemos hoy ya intenten hacerlos, porque Con que hagamos una quita, luego ya los otros los familiarizamos un poco. sí, por aquí, como van a ver, cada problema tiene un planteamiento diferente. Entonces, digamos, ahorita con lo que han leído, ¿qué es lo que creen que tenemos que maximizar y qué es lo que creen que tenemos que minimizar? Maximizar la cerca y minimizar el costo. Bueno, es que maximizar, digamos, una cerca, es que la longitud de una cerca, o digamos aquí tenemos que estamos construyendo una cerca y luego con esta cerca como que estamos tratando de cercar una porción rectangular, y entonces ahí te digamos, tal vez antes de ponernos a ver qué es lo que hay que maximizar o qué es lo que hay que minimizar, ¿por qué no tratamos de No sé. podemos Maximizar el área. Sí, hay que maximizar el área, pero digamos ahorita, antes de ver por qué hay que maximizar el área, ¿por qué mejor no graficamos este problema? Entonces, digamos, aquí tenemos un río y queremos poner una cerca. Pero la restricción, por ejemplo, no se podría hacer en base a los 9000. Sí. No me puedo pasar de eso. Sí, ahí está, cabal, ahí está con el punto. Entonces, estos problemas van a parecer un poco como un sistema de ecuaciones, pero la razón por la que no va a ser el sistema de ecuaciones es que las dos ecuaciones no van a estar definidas exactamente. Una sí va a tener, bueno, esto más esto es igual a una constante, mientras que la otra es, bueno, tengo esta área, no sé exactamente a qué es igual. Entonces la idea es que aquí tienen un área y esta área quieren hacerla lo más grande posible. Pero el problema que tienen es que solo tienen estos 9000 para hacer la cerca. Entonces, digamos, esta cerca no la pueden hacer lo más grande que puedan, porque lo más que podrían hacer de cerca, tal vez, digamos, son 1000 pies si la construyen de este lado. Entonces es casi que lo más que pueden, pero ahí hay otro problema. Si solo construyo la cerca de un solo lado y no tengo ni largo ni ancho, no voy a tener nada de área. Entonces el problema que pueden ver aquí es que si, por ejemplo, quieren hacer esta área tratando de hacer la propiedad más larga, entonces la propiedad se va a hacer menos ancha. Eso hay que hacerlo con perímetro, ¿no? Sí, necesitamos un perímetro. Entonces ahí está. Pues empecemos identificando, digamos, cuáles son nuestras variables de decisión en este problema. Lo que hizo fue que una de las partes que sería como que cubre el río sea una de las partes más pequeñas de la cerca, ¿o no? Bueno, es que no sabemos en realidad qué tan las dimensiones del terreno, pero sabemos que hay varias posibilidades posibles. Podemos construir algo casi cuadrado o podemos construir algo casi rectangular.
Entonces la idea es, bueno, encontremos primero el área de esta función. Entonces aquí tengo y aquí tengo x. Entonces puedo decir que x es que como el ancho de la propiedad y y es el alto o el largo. Sería más que todo el largo porque sí. Entonces aquí está lo interesante. Como tengo una propiedad rectangular, y vieron aquí es donde esta información es crítica, ¿cuál sería el área de este terreno? Sí, x por y. Y luego, ¿cómo incorporo este presupuesto utilizando x y y? Si quiero poner x pies en el lado frente al río, ¿cuánto me va a costar? Sí, 15x. Entonces, digamos, paralelo al río, me va a costar 15x para construir esta parte de la cerca. Bueno, miremos esto porque perpendicular al río tenemos en realidad dos cercas. Sí, sería 9 por 2y. Entonces, digamos, perpendicular al río. Sí, 18y. Tengo los siguientes costos: 9y más este otro 9y, porque tengo dos franjas. Ahora, digamos, ¿cuánto me va a costar construir una cerca a la par del río? 15. Bueno, miremos, porque aquí observen qué es esto, y al río lo usará como un lado del área cercada. Entonces aquí desde el lado del río no hay cerca. Entonces, como no hay cerca, esto no forma parte de mis costos. Entonces aquí hay algo bien interesante. Aquí tengo mis costos y como solo tengo $9,000, voy a tener que lo más que puedo gastar es 15x más 18y es igual a 9,000. Entonces ya digamos, tengo mi área y tengo mi costo. Sí. Entonces ahorita digamos solo voy a escribir, digamos, cuál es la función de área y de costos. Bueno, y ahorita una pregunta: ¿qué es lo que tengo que maximizar? ¿Tengo que maximizar el costo o tengo que maximizar el área? Es lo que tiene sentido. El costo primero no lo puedo ni maximizar ni minimizar porque esto es una restricción. Entonces esto me tengo que gastar justo 9,000. O sea, no puede decir porque ahí no podrá minimizarlo porque es una constante. Sí, todo esto se mantiene constante. Entonces tengo que maximizar el área. ¿Por qué no quiero minimizar el área? Porque una forma que pueden pensar fácil en minimizar el área es solo construyen, no cercan la propiedad, sino solo utilizan todos los $9,000 para construir una línea recta. Pero el problema es que si solo tienen una línea recta, sí, el área es 0. Entonces esto solo les sirve a, bueno, no estoy cercano a la propiedad, solo me gasté todo el dinero haciendo una línea recta. Entonces obviamente ese es un problema de maximización. Y luego la restricción es el costo. Y estos problemas son bien capciosos porque hay otros problemas donde lo que tienen que hacer es todo lo contrario. Tienen que cercar un área en específico. Dicen, bueno, cerquen 100 metros cuadrados de propiedad y les dicen cuánto cuesta cercar cada lado y les piden, bueno, encuentre el costo mínimo. Entonces, ahí es todo lo contrario, porque uno puede, ahí digamos, como si realmente quieren gastarse el dinero, pueden hacer una cerca toda extraña que va pasando por todo lo largo de la propiedad. Entonces, digamos, este es el problema. Pero ahorita hay una cuestión, cuando nosotros resolvemos problemas de extremos relativos, generalmente lo que hacemos es que derivamos esta función respecto a x. Pero ahorita como tengo la función de área, tengo una función de dos variables. Es una función de dos variables, por el momento no la puedo, dos variables independientes, por el momento no la puedo derivar. Pero aquí hay algo bien interesante. Observen que si quiero hacer este x lo más grande posible,
Y va a ser muy pequeño, pero si ya es muy pequeño, el área va a ser casi de 0. Y lo mismo con Y, si quiero aumentar Y, X se va a volver muy pequeño y esta área también va a ser bastante cercana a 0. Entonces en realidad como que solo tengo una variable de decisión, que es o X o Y. Entonces, ¿cómo puedo reescribir esta función de área como una función de una sola variable? Sustituimos. Sí, y aquí digamos tienen completa libertad si quieren despejar para X o quieren despejar para Y. Despejemos como para Y solo porque así vamos a tener el área en función solo de X. Entonces digamos en la restricción de espejo 18Y, 18Y es igual a 90 por 100, que esto es 9000, menos 15X. Porque me es más fácil dividir a mí 90 dividido 18 que 9000 dividido 18. Solo es por... incluso creo que voy a poner... Sí, 18 es... 18 por 10 es 180 por 5 es 90. Sí, ahí estamos. Entonces 90 dividido 18 es 5. Entonces aquí tengo 500 menos 15x dividido 18. Y esto yo creo que se simplifica todavía un poquito más y divido todo dentro de 3 a 5 sextos. Entonces aquí ya vieron por qué esto es un problema de optimización, porque tengo digamos como que costos de oportunidad. Si hago más grande X, Y se tiene que hacer más pequeño. Y si quiero hacer Y más pequeño, entonces Y más grande, entonces X tiene que hacerse más pequeño. Entonces como que tengo que escoger para maximizar este área unos valores como que intermedios de X y Y. Entonces lo interesante es que si sustituyo la restricción en la función de área, obtengo el área como función de una sola variable. Entonces sustituyendo la restricción en el área, encuentro que el área es igual a X por 500 menos 5 dividido 6X. Y aquí van a ver algo interesante. Bueno, simplifiquemos esta función un poco más multiplicando por X. 500X menos 5 dividido 6, X al cuadrado. Entonces esta es una parábola que va a abrir para abajo. Entonces con una parábola que abre para abajo, sabemos que el vértice va a tener el máximo y el máximo absoluto. Entonces aquí está plasmado el problema de optimización. Si hago muy pequeño X, de esta área me va a quedar muy pequeña. Si la hago muy grande, también me va a quedar muy pequeña porque este signo negativo empieza a tener en juego. Entonces tengo que escoger un valor intermedio. Entonces la pregunta que les tengo, ya da esta función, ¿cómo puedo encontrar el área máxima? Sí, derivando. Pero lo que sí les puedo decir de estos problemas es que son más fáciles de graficar que los problemas que solo son genéricos de trazo de gráficas. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la derivada de esta función? 500 menos 5 tercios. Ajá, 5 tercios. Y mi condición es que para identificar los candidatos tengo que igualar la derivada a 0. Y esta me da la dimensión en X que me va a maximizar el área. Entonces digamos aquí a que sería igual X. 300. Sí, sería 500 por 3 quintos. Entonces 300. Entonces aquí como pueden ver me va a dar un X intermedio. Y la pregunta es, si ya conozco digamos el ancho del terreno, ¿cuánto sería su largo? Sí. Aquí solo resolví para X. Igual a 0, tengo 5 tercios por X es igual a 500. Multiplico todo por 3 quintos. Entonces solo encontremos el largo.
Entonces esto es igual, aquí tengo y, 500 menos 6 quintos, menos 5 sextos por 300. Entonces aquí tengo 50 por 5 es 250. Entonces observen qué bonito, esto solo tengo que x es 300 y y es 250. Entonces, como pueden ver, el problema tiene sentido. Generalmente les van a quedar, digamos, terrenos que no van a ser ni muy delgados ni muy angostos. Entonces les van a quedar cuestiones más o menos cuadradas. Ahora que hay algo interesante, observen que la cantidad de y es un poquito más pequeña que la cantidad de x. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que construir en y es un poco más caro que en x. Entonces, digamos, si el costo de x nos hubiera costado lo mismo que el costo de y, nos quedan que x y y tienen que ser iguales. Pero lo interesante de este problema, si en algún momento uno de estos costos baja para una de estas variables, van a ver que esta variable vamos a estar escogiendo un poquito más. Entonces, digamos, aquí tengo el área, solo tengo que encontrar el área máxima. Y todavía va a haber una duda, o sea, nosotros casi que intuyendo podemos decir como que esta va a ser el área máxima. Porque si me muevo un poco, si digamos aquí escojo 200, ya va a ser un poco más grande, pero posiblemente el área no va a ser tan grande como esta. Entonces el área es igual a 300 por 250. Entonces esto es igual a 75 por 100. Y esto, si mal no estoy, son... 75 por 1000, sí, 75.000 pies cuadrados. Entonces, solo nos queda ver aquí un detalle. Nos queda verificar si realmente este es un área máxima. Pero la verificación, como van a ver, no es tan complicada. Aquí también vamos a tratar de ver si podemos hacer un problema de graficado de esta curva. Este es fácil, pero siempre es bueno hacer problemas fáciles. Entonces, digamos, ¿cómo verifico que tengo un área máxima? La segunda derivada. Sí. Pueden usar también la prueba de la primera derivada y hacer como que un bosquejo, pero lo más fácil es, generalmente estos problemas van a estar acompañados de verificar que es un máximo con una segunda derivada. Y ahí está algo bien bonito. Aquí es igual a la segunda derivada de esta función. Sí. Esto siempre va a ser menos 5 tercios, no importa en qué valor de x estemos. Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Bueno, si la segunda derivada es negativa, ¿qué es la función a? Sí, cóncava hacia abajo. Entonces, como esto es negativo, aquí vamos a tener de que el número crítico x es igual a 300, tiene un máximo relativo y también absoluto. Entonces este es ambos. Entonces muy bien. Y esto es todo el problema. Ahí me cuentan si les parece este tema más fácil o más difícil que el de gráficas. Muy bien. Entonces, esto no se los pedí, pero creo que es bueno que lo hagamos. ¿Cómo podemos graficar esta función de área? Y aquí les voy a poner dos formas, porque una forma nos va a ser útil para encontrar interceptos y otra nos va a servir, digamos, para hacer el análisis de cuando la función tiene extremos relativos y si son máximos o mínimos.
Entonces, si les pongo, digamos, en el examen este problema, grafique esta función de área x, 500x menos 5 dividido 6 por x al cuadrado, ¿qué pasos, digamos, harían ustedes? Sí, entonces, ¿con qué empezarías? Sí, el dominio sería todo, pero, digamos, aquí el dominio se va a restringir un poco, porque obviamente un área negativa no tiene sentido. Entonces aquí, entonces este dominio físico va a ser, digamos, más que todo x es mayor que 0. Tal vez vamos a tener que restringirlo más, porque estoy viendo que si x es 1000, y esta área ya me va a quedar negativa. Los que te van a dar las fronteras del dominio físico van a ser los interceptos en x. Entonces, digamos, ¿cuáles son aquí los interceptos en x? Tengo que encontrar cuando el área es igual a 0. Pero no había que poner un tope en el dominio para que no se pase de los Sí, 900. sí, ahorita todavía este dominio no está del todo correcto. Entonces, ¿cuándo es esta área igual a 0? El 0. Ajá. Y también cuando tengo 500 menos 5. Sí, 600. Entonces aquí tengo que x es igual a 6 dividido 5 por 500. Entonces esto ya te está diciendo algo. ¿Y por qué tenemos esta restricción? Porque como solo tenemos $9,000, si queremos gastarnos todo el dinero construyendo solo la parte de enfrente, pero no tener ninguna cerca acá, y luego los vecinos pueden entrar a nuestra propiedad cuando se les dé la gana, que va a ser 600, pero es que ahí no estamos protegiendo ningún área, solo tenemos un gran muro de un lado. Entonces, muy bien, aquí esto es 600 y este 0 tiene sentido, no voy a construir ninguna cerca enfrente, entonces solo construye los lados, pero como no tienen nada enfrente, entonces este caso de aquí consiste en tener solo una cerca así. Entonces todas estas líneas van a tener un área de 0. Entonces, digamos, la pregunta que les hago ahora es ¿dónde tendríamos aquí el máximo relativo? Sí, digamos, para encontrar el máximo relativo derivamos esta función, le igualamos a 0, encontramos... Ya, ajá. Sí, habíamos encontrado que el número crítico era x es igual a 300 y que el área máxima, que es el máximo relativo, era 300 por 250, porque 250 es la otra dimensión del terreno. Entonces aquí la pregunta que les tengo es, ¿ya puedo graficar esta función? ¿Cómo la graficaría? Y aquí el intercepto en y también sería el mismo intercepto en x, es 0,0. Entonces aquí tengo la función de área y aquí tengo x. Entonces aquí tengo el intercepto en 0 y aquí tengo el intercepto en 600. Y luego vamos a tener un área, un valor de 75,000. Ajá. Entonces, ¿cómo completo esta gráfica? ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces, esta gráfica es un poquito fácil, pero lo que me gusta es que esto ilustra por qué esto es un problema de optimización. Entonces, una buena parte de los problemas de optimización son estos. Son funciones que son prácticamente cóncavas hacia abajo. No van a ser parábolas perfectas, pero lo que les están diciendo es que sí. Es que 250 no es el área, 250 es el valor del ancho. Sí, pero es que aquí nuestra variable dependiente es el área. Si la variable dependiente es el área, porque nada nos sirve graficar x con y. Y aquí otra cuestión, ¿por qué aquí no es y?
Observen que la función que estoy graficando es esta. No estoy graficando esta otra función. Si quisiera graficar y, graficaría una línea recta, pero solo que eso nos va a decir cómo se comporta la función y a medida que estoy cambiando x. Entonces van a haber algunos problemas donde van a poder graficar tanto la función objetivo como la restricción. Entonces ahorita vamos a hacer este segundo problema. Este es fácil. Tal vez hubiera empezado con este, pero mejor empecemos con el más interesante. Entonces tengo que lo siguiente. La suma de dos números positivos es 36. ¿Cuál es el menor valor posible de la suma de sus cuadrados? Entonces digamos aquí qué función tengo que maximizar y si tengo alguna restricción. ¿Cómo lo reescribiría? La restricción es que, bueno, son números positivos. También, entonces hay unas restricciones de que x tiene que ser mayor que 0 y y tiene que ser igual a 0. Pero también hay otra, dicen que la suma de dos números positivos es 36. Sí, entonces aquí tengo x más y es igual a 36. Solo voy a poner que x y y son mayores o igual que 0. Cuando tenemos desigualdades, aquí lo único que nos están diciendo es que si vamos a tener algún número crítico negativo, lo descartamos. Ahí también nos vemos a un cuadrado. Bueno, escribamos qué es lo que queremos maximizar. Entonces lo que quiero maximizar es como que una suma. Entonces si digo que x es el número 1 y y es el número 2, ¿cómo puedo escribir esta suma s? Suma de sus cuadrados. Entonces, ¿cómo es la...? Bueno, aquí hasta aquí llegaría. Porque suma de sus cuadrados solo es el número 1. Ese es el valor menor posible. Esa es la función que quiero maximizar. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es resolver este problema, maximizar esta variable dependiente s, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, sujeta a esta restricción, x más y es igual a 36. Entonces ahorita ¿qué necesito hacer? Sí, hay que despejar. Entonces aquí digamos otra vez exprese s como función de una sola variable. Entonces puede decir que y es igual a 36 menos x, también pueden poner que x es igual a 36 menos y, no cambia en nada el problema. Y esto cabal me está diciendo, si escojo x más grande, entonces y va a tener que ser más pequeña y otra vez va a tener que escoger como que un punto intermedio. Entonces esto es la restricción, vamos a sustituir y es igual a 36 menos x en s para obtener lo siguiente. S es igual a x al cuadrado más 36 menos x al cuadrado. Entonces, puedo expandir esta función o algo que va a ser tal vez un poco más fácil. ¿Por qué mejor no derivamos esta función? Entonces ahorita vámonos al paso de derivar y esta derivada no es tan complicada, es simplemente una regla de la cadena. Entonces aquí es igual s' de x. 2x más 2 por más x menos 1. Sí, menos 1. Entonces voy a poner el signo menos hasta adelante. Menos 236 menos x a la 1. Entonces ahora tengo que encontrar, digamos, cuando esta derivada es igual a 0 para encontrar todos los números críticos. Aquí yo creo que solo vamos a tener uno porque tenemos una función lineal y una función lineal solo tiene un intercepto en x. 2x menos 72. Aquí cuidado porque es menos 2 por menos x. 4x
Menos 72 es igual a 0. O No, es que no es 30. es 36, 18. Entonces qué interesante, porque aquí sí la respuesta les va a quedar que como que X y Y tienen que valer lo mismo. Entonces tengo que X es igual a 18. ¿A qué es igual Y? A 18, sí. Entonces ya encontré, digamos, los dos números que me van a dar la suma más grande de la suma de los cuadrados. Entonces Y es igual a 36 menos 18, esto es igual a 18. Y tiene sentido. Entonces generalmente si tienen dos números y quieren maximizar la suma de esos números, van a escoger números iguales. Entonces muy bien, tengo esto. Mi suma máxima sería la siguiente. De los cuadrados tendría 18 al cuadrado más 36 menos 18, 18 al cuadrado. Y hubiera escogido tal vez no que los números suman 36, sino que los números suman 40, porque con 40 si nos quedan 20 y 20. Pero igual esta es la suma más grande. Hay veces que ni siquiera les... Pero es que dice el menor valor posible. Es el menor valor posible. Muy bien. Entonces ya vieron, aquí hay algo bien interesante. Aquí como que lo que vamos a necesitar es... y es aquí donde la segunda derivada. Y un poco creo que con estos problemas el contexto es un poco más difícil, porque aquí no es del todo evidente si lo que estamos tratando de hacer es maximizar la suma o minimizar la suma. Entonces ahorita solo dejémosla como una suma y después vamos a ver si realmente es máximo o es mínimo. Entonces ahorita tenemos esta función derivada. Tenemos la función derivada 4x menos 72. Entonces para estar seguros si realmente es un máximo o es un mínimo, calculamos la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de esta función, ¿a qué sería igual? Es 4. Y esta función observen que siempre es positiva. Entonces como la función es siempre positiva, esta función de suma va a ser cóncava hacia arriba, y cuando es cóncava hacia arriba hay un mínimo absoluto y relativo. Ahora aquí solo hagamos una pequeña comprobación, porque me quedó una duda de que vamos aquí porque esta suma realmente es la mínima y no es la máxima. Entonces pensemos en dos escenarios. Ahí ya tenemos nuestro escenario óptimo, que es x es igual a 18 y y es igual a 18. Ahora esto sí lo vamos a tener que encontrar con calculadora. Y luego un escenario posible. Entonces un escenario posible sería el siguiente. Como los dos números tienen que sumar 36, puedo escoger 35 y 1. Entonces esos son dos números positivos que suman 36. Y luego voy a calcular la suma de los cuadrados de estos dos escenarios. Entonces en el escenario 1 la suma es 18 al cuadrado más 18 al cuadrado. Pero en el escenario posible puede ser cualquier combinación que cumpla con... Cualquiera, incluso hasta podemos hacer otro escenario posible, sería 19 y 17. Entonces esto sí hagámoslo con calculadora, pero yo siento que es una buena motivación, pero así se termina de convencer de que realmente esto es un valor mínimo. ¿A qué es igual 18 al cuadrado más 18 al cuadrado? 300, yo creo que esto es como 384, si mal no estoy, y si no, lo pueden corregir. 648. 648, muy bien.
Luego este otro 35 al cuadrado nos va a quedar. 1226. No. 25. Pero más 1 al cuadrado. Ahí está, muy bien. Y luego este otro que es uno bastante cercano a nuestro escenario óptimo. 650. Sí. Ustedes vieron, este es el mínimo. Me gustó este problema. Tal vez lo voy a usar para la clase de cálculo porque ahí vi que hubo algunas dificultades en entender, digamos, qué estamos haciendo en este problema. Este tema está relacionado con el de máximos y mínimos. Sí, es prácticamente máximos y mínimos relativos. Lo único es que ahora hay que construir las funciones. Sí. ¿Cómo fue que todos estos valores de X y Y? Porque entonces todos estos tres casos me suman 36. O sea, no al azar. Los dos. Sí, los selecciono, o sea, ahí en realidad hay 36 posibilidades posibles, 1 35, 2 34, 3 33. Ustedes pueden ver realmente cuál es la utilidad que hay con los problemas de máximos y mínimos. En vez de andar probando todos los valores, toda la búsqueda se limita solo a buscar cuando la derivada es igual a 0. Entonces son problemas bien bonitos porque todos sus candidatos se reducen a un número finito de puntos que satisfacen una ecuación algebraica, y es una ecuación algebraica sumamente fácil cuando la derivada es igual a 0. Entonces aquí les tengo otro problema, y ese es un problema más digamos que si este es más de optimización, y varias veces van a ver que en algunos diseños de los productos, por ejemplo, casi que todas las latas tienen las mismas dimensiones. Hay algunas latas como las de Red Bull que son un poco más largas, pero esas si las miran yo creo que la parte de abajo o algo como que es más gruesa. Entonces hay veces que, digamos, si unas latas miran con diferentes dimensiones, es que es posiblemente porque están usando más material o a los lados o abajo. Ese volumen es para abajo. Sí, este volumen yo creo que es aproximadamente igual a como 16 onzas, son 750 mililitros, si mal no estoy. 250 por pi nos queda como 780. Entonces esta es una latona. No, pues si es 750 creo que es la de 24 onzas. Sí, estamos bastante cerca de 24 onzas. 24 onzas es casi un litro. Si un litro yo creo que son 36 onzas o por ahí. Entonces, observen qué es lo bonito de este problema. Ahorita, antes de meternos a este problema, vamos a tener que ver algo. Quiero quiero diseñar una lata que tenga este volumen constante. Entonces, quiero que a pura fuerza todos tengan aproximadamente 24 onzas de líquido, o de conservas, o de lo que sea. Entonces lo interesante es que ahorita quiero encontrar el volumen de esta lata y el área superficial. Y ahora, ¿por qué estoy haciendo el área superficial? Porque es porque cuando estoy diseñando una lata, aquí tengo una lámina muy delgada. Entonces la lámina muy delgada, para saber cuánto material estoy usando, consiste, digamos, en encontrar el área de la lámina de la lata. Entonces tengo que encontrar dos cantidades. El volumen, ¿cómo lo encontraría? Y aquí tengo dos dimensiones. Afortunadamente el cilindro solo tiene dos parámetros importantes, digamos h la altura y r el radio. Entonces, ¿cuál es el volumen de un cilindro? Sí, el área de la tapadera. Entonces, ¿cuánto es el área de la tapadera? Sí, pi por r al cuadrado. Bueno, es que ese es 2 para el área superficial, digamos. Para el volumen, generalmente lo que uno hace, uno encuentra el área de la tapadera
y uno multiplica el área de la base por la altura. Entonces generalmente con los cilindros su volumen va a ser área de la base por altura. Entonces como el área de la base es pi r cuadrado y la altura es h, tengo que el volumen del cilindro es pi por r cuadrado por h. Ahora lo que mencionó Alexandra, o su nombre no es Alexandra. Sí. Es que cambian. Si Diana, yo creo que está atrás tuyo. Entonces, ahorita lo que necesito es encontrar el área de esta lata. Entonces, el área es un poco más interesante, porque como van a ver, en realidad hay como que tres diferentes áreas en la lata. Las dos tapaderas y ahí hay como que un rectángulo en el cuerpo, pero este cuerpo, este rectángulo, si uno desenrolla la lata, uno tiene lo siguiente. Entonces este rectángulo va a seguir teniendo un área de h. No parece rectángulo, pero lo que pasa es que lo puse como se miraría si lo desenrollamos. Quiero mantener todavía como que esta curvatura. Sí, el área del círculo. Entonces es el largo de la lata es pi por r cuadrado. Entonces muy bien, encontremos el área de cada una de estas figuras. No, sí tiene, porque hice una lata de aluminio con tapa. Pero sí hay otros problemas, por ejemplo, si están diseñando un pocillo, entonces ahí sí el área superficial es esto. Incluso van a ver que los pocillos son un poco más chatos que las latas, pero es porque no tienen que usar este material. Entonces todo eso se ajusta para usar la menor cantidad posible. Entonces el área de cada una de estas tapas aquí es igual. Pi r cuadrado y luego el área del cuerpo. Sí. Entonces aquí tengo pi por r cuadrado por h. Entonces, ¿cuál es el área total? Sí, la suma. Sí. 2 pi r cuadrado más pi r cuadrado h. Muy bien, entonces aquí ya tengo mi problema, porque lo que sabemos es que el volumen tiene que ser igual a 250 por pi. Entonces, muy bien, mi problema de optimización es el siguiente. Pero ese pi r cuadrado h también es el volumen. Sí, entonces aquí va a haber como que una restricción. Voy a tener que minimizar el área usada, porque piensen esto es un problema que están diseñando una lata y quieren usar la menor cantidad de material. Entonces, si hacen una lata muy chata, pueden tener el mismo volumen, pero luego están desperdiciando demasiado material en las tapas y más en el cuerpo. Y por comodidad de ustedes les puse 250 pi. Sí, se sustituye, sí. No hay. Entonces, digamos, ¿cómo puedo expresar esto como función de una sola variable? Y aquí pueden despejar para h o pueden despejar para r. ¿Para qué quieren despejar? ¿Qué es lo más Sí, la h. Sí, entonces, desde la restricción obtenemos lo siguiente. H es igual a 250 por pi dividido pi por r al cuadrado. Antes, otra vez vieron que aquí en estos problemas de optimización siempre tenemos el problema. Si este radio quiero hacerlo lo más pequeño posible para usar la menor cantidad de material posible, entonces la altura va a ser muy gigantesca. Entonces, latas como estas son latas que desperdician demasiado material.
Lo que hay es que por estrategia de mercadeo hay personas que les gustan estas latas. Entonces, tengo 250 dividido R al cuadrado. Entonces, si quiero hacer la altura muy grande, entonces este radio se va a volver más pequeño. Entonces, esto lo sustituyo en la función de área. Entonces aquí voy a obtener que el área es igual a 2pi por r al cuadrado más pi r cuadrado por 250 dividido, sí, r al cuadrado. Sí, pero qué extraño que se haya cancelado. ¿Cuál? No, ya vi qué pasó aquí, ya. Aquí hay un problema con este pi r cuadrado. Sí. Y aquí vemos que esta área es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque tengo una cantidad al cuadrado por una cantidad más de longitud, entonces aquí en realidad tengo un volumen. Y desafortunadamente hasta ahorita nos percatamos. Pero qué bueno que pasa esto, porque pueden ver aquí dónde están los errores. Entonces, digamos, ¿por qué aquí no es pi r al cuadrado? Porque lo que estamos hallando aquí es el largo de este círculo, digamos, su perímetro. Entonces, el perímetro no es pi por r al cuadrado, sino es 2 pi r, porque... Entonces, cuidado ahí. Y el problema es que nadie se percató. Pero vieron qué bonito que pasó esto, porque si hubiéramos continuado con este problema, nos queda solo esto. Esta función tiene número crítico en r es igual a 0, pero eso no tiene sentido, porque sería una lata que no tiene volumen. Una lata con radio 0 es una lata invisible. Entonces, mucho cuidado aquí. Sí, 2 pi RH. Pues que primero es un problema de área. Un problema de área centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. Como lo teníamos originalmente, estábamos sumando un centímetro al cubo con un centímetro al cuadrado. Entonces, cuidado, aquí hay que cambiar esto. Esto solo tiene una parte como que de cuadrado, pues, Sí, pero igual aquí, entonces ya vieron, y me gustó que haya pasado esto, porque el planteamiento que tenían era, teníamos un buen planteamiento, pero todo el planteamiento se vino abajo por haber tenido mala dimensión de una parte del cuerpo de la lata. Entonces suceden que ahora, esto ya tiene sentido, porque puedo factorizar el 2pi por aquí, pues generalmente los problemas de optimización van a tener dos cantidades conflictivas, una cantidad que se va haciendo más grande y una cantidad que se va haciendo más pequeña. Entonces, si esta se hace muy grande, esta se hace muy pequeña, pero entonces para tratar de hacer esta más grande, más pequeña, tengo que hacer esto más grande también. Entonces el problema otra vez está de que si quiero minimizar esta área, tengo que escoger como que un radio intermedio, porque esto lo hago muy pequeño si eso tiene infinito, pero esto se hace grande. Pero entonces si esto lo hago 0, entonces esto se hace infinito. Entonces ahí está cabal, digamos, la decisión. Entonces ahí esta es mi función de área. Para encontrar el radio que minimiza el área vamos a tener que derivar. ¿Y cómo derivaría esta función? Tenemos esta constante que no forma parte, no está influyendo en nuestra respuesta. O sea, el área de un cilindro de 2 pi por s cuadrado más. Por h, sí, este es el área superficial de un cilindro.
con las dos tapas, 2pi por r al cuadrado más 2pi por r por h. Y si fuera solo una tapa sería pi r cuadrado más 2 pi r h. Sí. Ajá, pi r al cuadrado más 2 pi r h, sí. Entonces, muy bien, ¿cuál es la derivada de esta función? 2r. Ajá. Se puede poner como menos. Sí. 2r a la menos. A la menos 2, o voy a ponerlo de esta otra forma, pero es lo mismo. Entonces, algo que les va a ayudar también un poco en estos problemas de manera indirecta es que, digamos, como no pueden usar calculadora, los valores generalmente van a ser exactos. Si les permito entrar calculadora, entonces les pondría ahí un número horrible. Pero es que en realidad eso es generalmente lo que pasa cuando están lidiando con estos problemas. O sea, no hay una lata que tenga 250 pi centímetros cúbicos. Generalmente son 500 mililitros o 600 mililitros. Entonces, digamos, cuando esta derivada va a ser igual a 0. Tengo que resolver esta ecuación. 2r es igual a 250 dividido r al cuadrado. Entonces tengo que resolver para r. Es cuando r es 5. Sí, r5, porque tengo que r al cubo es igual a 125 y 125 es 5 por 5 por 5. Porque, digamos, 0 dividido 2pi es igual a 0. O si en tu caso lo estás manteniendo aquí, vas a ver que cuando lleguemos acá 250 dividido r al cuadrado vas a tener por 2pi dividido 2pi, entonces se cancelan. Entonces este va a ser mi radio. Ahora solo verifiquemos que en este valor tenemos un mínimo absoluto. ¿Cómo verifico que tengo un mínimo absoluto? Sí, utilizamos la prueba de la segunda derivada. Entonces, con la prueba de la segunda derivada, ¿qué segunda derivada vamos a tener? 2pi. Ajá. 2. Ajá. Sí. 250 a partir de r. Al cubo, pero tenemos que multiplicarlo por menos 2. Entonces aquí como tengo un r a la menos 2 sería menos 250 por menos 2 es igual a 500 dividido r al cubo. Y ahora esta función si va a ser positiva, no siempre, porque va a ser negativa si el radio es negativo, pero el radio negativo no tiene ningún sentido físico. Entonces esta como siempre va a ser cóncava hacia arriba para el radio positivo. Entonces esto me verifica que aquí voy a tener un mínimo absoluto. Entonces hay un mínimo absoluto y relativo, o sea ambos. En r es igual a 5. Entonces lo único que nos falta por hacer es verificar de que de hecho aquí tenemos un área superficial mínima, y las dimensiones, porque luego lo que necesitan decir, bueno, recomiendo que la lata tenga estas dimensiones. Entonces solo nos faltan las dimensiones de la lata que minimizan el área. Entonces estas dimensiones son las siguientes. Tenía que h es igual a 250 dividido r al cuadrado. Entonces aquí puedo encontrar la altura. H es igual a 250 dividido r al cuadrado. Si hoy era el día de que trajera una lata. Yo creo que esas no hay latas de Erdinger, si mal no estoy. Sí, sí hay. Hay latas, pero no hay igual. No, aquí yo creo que lo único que voy a poder traer es una lata de Coca-Cola y no es tan buena la Coca-Cola. O la Pepsi o la Spur Cola o cualquiera de esas gaseosas. Entonces esto es la altura. Entonces observen que esta lata va a ser
el doble de alto que el doble del radio. Entonces es un poco delgada esta lata, pero no demasiado delgada. O el pocillo va a ser más chato, pero es porque no tienen que concentrarse en una de las tapas. Entonces, si H es igual a 10 y R es igual a 5, ¿cuál sería el área mínima? Teníamos ya la función de área. Sí, yo creo que es 50 pi. Diría que es que el mismo tamaño, ¿no? O sea, porque radio es solo la mitad y... Sí. Es por la expresión de las tapas. Digamos, aquí teníamos el área, 2 pi r al cuadrado más 2 pi por r por h. Al final lo que va a pasar es lo siguiente. Yo creo que en las dos... 2 pi por 25 más 2 pi 5 por 10. Yo creo que tengo 50 más 100 pi. 50 pi. 50 por 12 es 100. Entonces el cuerpo es lo que más tiene, pero lo que pasa es que van a ver de que aquí el volumen, y solo para verificar, pi por r cuadrado por h es 25 por 10. Tengo los 250 pi. No, este es centímetros cúbicos. Pongamos aquí centímetros cuadrados. Entonces esto lo hice solo para verificación. Posiblemente en algún momento, para que estos problemas no sean tan largos, solo voy a pedirles que encuentren el número crítico y que verifiquen que es un mínimo, y no tanto que encuentren, digamos, el área final o el volumen final. Pero como pueden ver, lo más importante, el problema de optimización es esto. Ahora, aquí les tengo una pregunta interesante. ¿Se animarían a graficar esta función? Solo porque... Es como una parábola. Sí, es que... Ya vieron que lo bonito de optimización también les ayuda a graficar este problema, porque... aquí voy a ponerles una restricción de dominio. Puedo decir que el radio es igual a 0. Muy bien. Y ya tenemos un punto. Tenemos que el punto A,5 igual a 150 pi es un mínimo absoluto y relativo. Entonces, ¿cómo hacemos esta gráfica? Primero voy a poner aquí la gráfica y después la completamos. ¿Tenemos algún intercepto con el eje Y? Bueno, aquí sería así, el eje A mayúscula. El intercepto en el eje Y lo encontramos al evaluar A de 0. ¿Pero qué sucede con A de 0? No está en el mismo estado. Sí, no existe. Además, que estuvieras indefinido. Una pregunta que les tengo: ¿podemos tener algún intercepto en X? ¿Puede esta función de área ser en algún momento igual a 0? Sí. Bueno, pero es una suma. A menos que la altura sea 0. Sí, no se va a poder, porque como este es el valor más bajo, entonces este tampoco va a ser igual a 0. O sea, pueden resolver esta ecuación y les va a salir una respuesta extraña. Yo creo que les tendría que quedar un radio como negativo. No, Queda negativo. sí, negativo, sí. Pero Y como no está ahí. Queda como menos 5. sí, menos 5, sí. Sí, quedaría. No, sería Menos 6. sería r al cubo es igual a menos 250. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 250? No es raíz cúbica. Sí, la raíz cúbica, sí. Menos 6.29. Es 50. Sí, pero esto no tiene ningún sentido físico. Y la pregunta, bueno, entonces, vieron, ahorita no hay ningún intercepto ni en Y ni en X. Pero digamos, vamos a tener alguna asíntota vertical en 0. Y digamos, ¿cuál es el comportamiento de esta función?
cuando R tiende a 0 más. Es infinito. Sí, es infinito, por aquí tengo 0 más un número grande dividido un número pequeño positivo. Esto obviamente hay que hacer más pasos, pero lo que pasa es que en algún momento la ventaja de tener alguna ¿cómo se llama? Intuición sobre este problema, digamos así, porque aquí el área se está volviendo infinita, porque voy a tener una lata bien delgada. Entonces con una lata bien delgada voy a tener un área superficial muy alta. Entonces digamos, ¿cómo haría esta gráfica? Tendríamos esto, aquí estaría el mínimo en 150 pi, y luego como es un mínimo relativo, la función empieza a subir, y esto sería la gráfica de esta función. Entonces van a ver que una función como esta es muy común en problemas de mínimos. Muy bien. Entonces sigamos haciendo problemas. Vamos a ver qué tanto más podemos hacer. Yo creo que este nos alcanza todavía para hacer el de la caja. Muy bien, entonces hagamos este de la caja. Este de la caja está bien bonito, porque afortunadamente, como las soluciones de estos problemas de optimización son únicas, esto permite, digamos, que los problemas de logística se vuelvan más fácil y que todos los contenedores tengan el mismo tamaño, todas las cajas prácticamente tengan las mismas dimensiones. Si hay unas cajas que tienen dimensiones un poco diferentes, posiblemente son unas cajas un poco más gruesas, tal vez son más gruesas porque están cargando un producto más pesado. Y aquí, digamos, hay una pequeña variación. Esta caja no va a tener tapa. Y generalmente, como hacen una caja, es que tienen otra vez una cartulina o un cartón. Le cortan las esquinas. Ahora, generalmente estas esquinas se dejan una parte para hacer las pestañas de la caja, pero vamos a ver que eso no va a afectar nuestra respuesta final. Se corta una esquina y digamos la esquina es X. Entonces X va a ser qué tanto vamos a cortar de la esquina. Y luego lo que vamos a hacer es que subimos cada una de estas pestañas y eso nos da nuestra caja. Y entonces aquí la pregunta es, incluso antes de hacer este problema, es: quiero encontrar el volumen de la caja. Entonces, ¿cómo encuentro el volumen de esta caja? Sí, aquí digamos la base y el largo y el ancho de la caja va a ser L menos 2X. ¿Por qué L menos 2X? Porque todo el largo de la cartulina es L, pero como estoy cortándole X, entonces aquí el largo se vuelve L menos X, pero también de este lado estoy cortando X. Entonces aquí lo que necesito determinar son las dimensiones de esta caja. L menos 2X. Aquí también tenemos L menos 2X. ¿Y cuál sería la altura? Sí, la altura es X. Pues como subimos esta pestaña. Sí, ajá. Entonces tenemos una altura de X. Entonces el volumen sería el producto de estas tres dimensiones. Entonces es una caja que tiene X. Sí, me faltó el X, sí, porque si no solo voy a tener dimensiones al cuadrado, entonces me falta la X. Muy bien.
Entonces aquí tengo L menos 2X, L menos 2X y X. Entonces aquí solo les tengo una pregunta interesante, porque lo que vamos a ver es que este corte no lo podemos hacer mayor que L, porque si lo hacemos mayor que L, en realidad no estaríamos cortando la caja. Entonces ahorita lo que vamos a encontrar es cuánto es lo más que podemos cortar de esta pestaña. L medios, ¿no? Sí, L medios. Entonces el volumen y su dominio físico. Entonces este volumen tiene que ser siempre positivo. Les doy la posibilidad de que el volumen sea 0. El volumen sea 0, que es igual a 0, significa que no estamos haciendo la caja. Entonces como el volumen tiene que ser mayor o igual que 0, tengo que encontrar cuando este volumen es 0. Entonces, ¿cuándo es este volumen igual a 0? X es igual a 0, que tiene sentido, esto significa no le estoy cortando. Y L menos 2X es igual a 0, que lo cual es igual a X es igual a L dividido 2. Entonces esto significa que corto cabal a la mitad. Entonces si corto a la mitad, la caja el cartón simplemente lo doblo como dos mitades de cartones. Entonces aquí voy a poner que lo corto todo. Entonces nuestro problema va a tener el siguiente comportamiento. Ahora lo que tengo que hacer es que tengo que maximizar el volumen utilizando esta restricción de intervalo. Entonces esto se vuelve ya un problema de extremos absolutos. Entonces, ¿cómo encuentro ahora cuál es el corte óptimo para maximizar el volumen? Sí, pueden expandir esta función, multiplicarla por X, o podemos utilizar la regla del producto. ¿Cuál quieren? ¿Regla del producto o simplificar esta expresión? Ok, Marlon dijo regla del producto, fue el primero en hablar. Entonces aquí digamos cuál sería la derivada de esta función. Ajá. Ajá. Menos 2. La derivada de menos 2x de L menos 2x es menos 2. Ah, sí, el x, sí, cierto, gracias. Sí, es que ahí Mauricio no me dijo el x. Sí, bueno. Ajá, y luego se copia este L menos 2x al cuadrado por 1. Aquí yo creo que nos conviene limpiar un poco esta expresión. Menos 4x L menos 2x más L menos 2x al cuadrado. Puedo hacer un factor común. De L menos 2x. Entonces aquí tengo menos 4x más L menos 2x. Y dejémoslo así, y ahorita vamos a encontrar los números críticos. Y este problema me gusta un montón porque es uno de los muy pocos problemas donde hay dos números críticos. Entonces, ¿cuándo es esta derivada igual a 0? L menos 2x es igual a 0. Y cuando que menos 6x más L es igual a 0. Sí, ajá. Y el otro L sextos. Bueno, miramos, entonces aquí tengo 2x es igual a L, 6x es igual a L. Hijos. Y ahora, ¿cómo determino cuál es el más grande y cuál es el más pequeño? Podemos usar una segunda. Ah, bueno, es que no es que ese es el corte, pero ahorita tenemos que coger cuál de estos nos da el volumen más grande. ¿Por qué mejor no utilizamos el
el método del intervalo cerrado. Entonces el método del intervalo cerrado nos decía, bueno, tengo que encontrar el volumen en el extremo inferior es 0, y luego tengo que evaluar en todos los números críticos, L dividido 6, y este otro número crítico es L dividido 2, que este afortunadamente es también extremo del intervalo. Entonces entre estos no solo voy a encontrar el máximo absoluto, sino también el mínimo absoluto. Entonces solo vamos a escribir otra vez la función de volumen. Entonces, ¿a qué es igual el volumen cuando x es igual a 0? Bueno, sí, es L por 0, es L al cuadrado por 0. Tiene sentido, porque ahí no estamos cortando la caja. Cuando el volumen es igual a L dividido 2, L menos L, 0 al cuadrado por... ¿Sí? ¿Y qué nos pasa con L dividido 6? L menos L dividido 3 al cuadrado por L dividido 6. Nos queda un número bien feo, pero como es el único número, como es el único número positivo, este tiene que ser el más grande. 2L tercios al cuadrado. Yo creo que si mal no estoy, nos queda esto. Sí, porque digamos, de todos estos, ¿cuál es el más grande? Sí. Y el más pequeño. ¿Ah? 9, ¿por qué 9? Sí, cierto, sí, 9 por 6 es 54, gracias. Muy bien. Sí, 2/27avos. Entonces, por eso pueden ver que esas cajas generalmente no son tan altas, son bien bajitas. Gracias. Ahora, de nada, sí les recomiendo que por lo menos empiecen a intentar estos problemas. Problema 5, problema 6, tenemos varios. Adiós, Alexandra. Porque, como pueden ver, estos problemas son más fáciles que los de trazo de curvas, en el sentido de que las funciones que están trabajando no son tan complicadas. Pero, sí. Pero entonces el quién sería Daniel, ¿no? Porque si puedo te falta por ahí para que vos entendieras de la primera. Porque él Claro, no, porque la persona... no,